Saludos a todos. Bueno, el día de hoy vamos a compartir un tema que es de vital importancia. Me refiero a la gracia que Dios nuestro Señor Jesucristo nos recobró con su encarnación, con su muerte y con su resurrección. El primer hombre prefigurado en el nombre de Adán y la mujer prefigurada en el nombre de Eva, por causa del pecado perdieron los dones sobrenaturales, los dones preternaturales. Y nuestro Señor Jesucristo los recobró a través de su gloriosa resurrección. ¿Qué es la gracia? La gracia es un don sobrenatural y gratuito que Dios nos da por medio de los méritos de nuestro Señor Jesucristo para alcanzar la vida eterna. Esta gracia es algo sobrenatural y está sobre nuestra propia naturaleza. ¿Para qué es la gracia? Nada más y nada menos para poder llegar a la felicidad eterna que es el cielo. Esa felicidad no natural, sino sobrenatural que Dios nos ha destinado. Nuestro Señor Jesucristo ha dicho: en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no las hubiera, yo se lo hubiera dicho desde el principio. Por lo tanto, todo ser humano está abierto a la santidad para poder llegar al cielo. Y eso se consigue con la gracia sobrenatural que Dios nos da. Por ejemplo, en la vida vegetativa, las plantas que están aquí en este cosmos tienen una vida, pero esa vida es una vida natural. Tienen las maneras de sobrevivir, pero no están capacitadas para ir al cielo. Los animales también tienen una vida, tienen movimiento, tienen un instinto, pero no están capacitados para ir al cielo. El único que está capacitado para ir al cielo es el ser humano, ya que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y Dios nos da también las capacidades para sobrevivir, a lo cual se le llama la providencia. Nos asiste, nos provee para que podamos vivir físicamente, pero también nos provee para que podamos vivir espiritualmente. Esa manera de vivir espiritualmente es lo que se denomina la gracia, ese don sobrenatural. Ahora bien, esta gracia se divide en actual y habitual. La gracia habitual es la que permanece como un hábito y permanece estable en el alma. Al estar estable, este ser humano está en un escalón más de lo natural a lo sobrenatural. Está en un estado deiforme. La palabra deiforme, su nombre lo indica, de Dios, forme, forma. Es decir, casi es un Dios, casi por un pelito, tal como dice el Salmo 8. Los creaste, Señor, a tu imagen y semejanza, y apenas inferior a un Dios tú lo hiciste. Lo coronaste de tu gloria y esplendor, y lo pusiste para que gobernara con santidad en la tierra. Es decir, el hombre está coronado de la gloria y esplendor que Dios le da, sin mérito alguno que se merezca el hombre como tal, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y al tener esa gracia habitual, entonces permanece literalmente como un hábito. Él está ya en ese estado, permaneciendo constantemente en la gracia de Dios, en un estado sobrenatural, en un estado deiforme, casi de forma de Dios. Inferior a Dios por ser humano, inferior a Dios por ser criatura de Dios, pero casi igual a Dios por ser imagen y semejanza. Tenemos la otra parte que es la gracia actual, pero es una gracia que es un don transitorio. Pasa después de algún tiempo. Dios siempre concede en realidad la gracia actual a quien se lo pide. Así que nosotros podemos pedir la gracia y Dios nos va a conceder la gracia cuando así se lo pidamos siempre, porque Dios está siempre abierto a concedernos esa gracia que es actual. Aunque es un don transitorio, Dios está siempre dispuesto a darnos. Y esa gracia actual nos va también santificando
que nos va elevando a un estado hasta poder alcanzar la gracia habitual. Entonces, la gracia habitual también se llama santificante o justificante porque nos traslada del pecado al estado de justicia y santidad. Por eso se llama también estado de gracia. En otras palabras, es un don que no se eleva de lo natural a lo sobrenatural, de un estado de un ser humano a casi llegar a Dios. Y cuando llegamos hacia la santidad, entonces permanecemos en un estado de gracia que es ya un hábito en nosotros. La gracia actual se llama también auxiliante, como he dicho, porque es un auxilio que Dios nos da para conservar y aumentar la gracia santificante. Entonces, ambas gracias van de la mano. La gracia actual que nos va santificando para poder llegar a la gracia habitual. Y de esa manera el ser humano se va haciendo más hijo de Dios, podríamos decirlo. O en otras palabras, se va pareciendo más a Dios. Se va pareciendo más a su papá, que es Dios. Ahora bien, la gracia santificante es propio de los justos, es propio de los santos. ¿Qué ocurre cuando el hombre está en gracia actual? Se va santificando. ¿Qué ocurre cuando está en gracia habitual, como un hábito? Modifica el alma, la perfecciona y permite permanentemente que el pecado no la destruya. Por eso, un alma que ha llegado ya en estado de santidad, difícilmente el pecado puede destruirla, porque ya él permanece en un hábito de santidad. Y el pecado difícilmente la corrompe. Un santo que está a ese nivel, incluso el más mínimo pensamiento, se le hace una ofensa a Dios, el más mínimo pensamiento negativo, malo, se le hace una ofensa grande y enorme para Dios. ¿Por qué? Porque la gracia habitual permanece ya en él. Y como está en un hábito de santidad, el más mínimo pecado para él es el pecado horrendo, grande. ¿Qué ocurre también cuando la gracia santificante o la gracia habitual permanece en el alma, en el ser humano, en la persona? Nos participa de la vida divina, nos comunica algo de la vida de Dios. Por eso, cuando los santos están en esa gracia, Dios les participa a veces de dones sobrenaturales, como el don de la bilocación. Pueden estar en dos lugares al mismo tiempo. El don de la levitación. Pueden romper las leyes naturales que están aquí en la tierra, como esa ley propiamente descubierta por Isaac Newton, la ley de la gravedad. Y rompe la ley de la gravedad levitando con el mismo peso que tiene, pero es un don que Dios le concede. El don de leer las almas, por ejemplo, el don de la sanación, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Dios le participa de su vida divina al estar en santidad y le comunica parte de la vida divina de Dios. Por eso decíamos que está en un estado deiforme. ¿Qué ocurre cuando esa gracia santificante, esa gracia habitual, permanece en el ser humano? Hace al hombre más justo. Lo va perfeccionando en las virtudes naturales, como la paciencia, como el amor, como la caridad, como la templanza. Todas las virtudes este hombre las va perfeccionando a tal grado que llega el momento en que las tiene muy elevadas y perfectas. Eso es lo que se denomina precisamente la santidad. Es un hombre virtuoso, es un hombre justo. ¿Qué más ocurre cuando el ser humano tiene esa gracia santificante, esa gracia habitual? Nos hace verdaderos hijos de Dios, objetos de su amor y herederos de su gloria. Entre más se va santificando el ser humano, más hombre se hace, más mujer se hace. ¿Por qué? Porque cuando el hombre está en estado de pecado, la mujer está en estado de pecado, el ser humano, de manera general como tal, se va reformando y no permite
que las virtudes puedan aflorar en su ser, sino todo lo contrario, se va deformando. Y de ese estado humano, podríamos decirlo, que cae en un estado literalmente como animal. Pongo un ejemplo. Cuando el ser humano se da cuenta que la Sagrada Liturgia, la Sagrada Eucaristía, se hace presente nuestro Señor Jesucristo a través del pan y el vino, ese hombre requiere constantemente acercarse a ese don maravilloso de la presencia de nuestro Señor Jesucristo a través de la Eucaristía. Pero si ese hombre está en pecado y está alejado de Dios, no le preocupa en lo más mínimo asistir a esos sagrados misterios y se comporta como un animal. El perro no tiene necesidad de ir a recibir la Sagrada Eucaristía. Las plantas, los árboles, los animales en general, no les interesa. Por eso, esa persona que está en ese grado, en ese estado, está igual que un animal. Tampoco le preocupa ir a recibir la Sagrada Eucaristía. ¿Por qué? Porque está alejado de Dios. Entonces, cuando el ser humano está en la gracia habitual, ya como un hábito, el ir a recibir la Sagrada Eucaristía es un hábito, es parte ya de su vida. ¿Por qué? Porque sabe que necesita de Dios. Y entre más está con Dios, más hijo de Dios se hace, más ser humano se hace. Por lo tanto, es heredero de su gloria. Dios le comparte parte de sí. Ahora bien, ¿cómo sabemos si estamos en estado de gracia? Porque es sencillo adivinar si la tenemos o no, o si solamente tenemos la gracia actual, que es un don transitorio, pero no estamos perseverando a que tengamos la gracia santificante, la gracia habitual. ¿Hay maneras de saberlo? Sí, hay maneras de saberlo. Por ejemplo, el amor a Dios y gusto por las cosas espirituales. Si yo tengo amor a Dios y tengo gusto por las cosas espirituales de Dios y de su iglesia, entonces quiere decir que Dios me está tocando con su gracia. Pero si yo soy un ser humano que no tengo gusto por Dios, que no me interesa Dios en lo más mínimo, ni las cosas espirituales de Dios, entonces puedo saber que estoy sin gracia. Y la palabra sin gracia es, lo más adecuado decir, es un desgraciado. En el término general, en un término real, está sin gracia, es decir, es un desgraciado, sin gracia. Si permanece en gracia, es un agraciado. ¿Y cómo saber? Pues si tiene amor a Dios y tiene gusto por las cosas de Dios, las cosas espirituales de Dios y de su iglesia, entonces podemos saber que Dios lo está tocando con su gracia. La práctica de sus mandamientos y de las obras de caridad y de misericordia. Si es un hombre que no practica los mandamientos, las obras de caridad y misericordia que Dios le manda, es obvio que no permanece en gracia. Entonces, ¿cómo sabemos si está en gracia? Porque es afecto a cumplir los mandamientos de la ley de Dios, a tener actos de caridad y a tener actos de misericordia. Aunque sean mínimos, tendríamos que decir que Dios lo está tocando con su gracia para poderlo irlo santificando. Y como decíamos anteriormente, va perfeccionándose en las virtudes. Otra característica para saber si estamos en estado de gracia, es oír con atención y participar de la Sagrada Liturgia, de la Sagrada Eucaristía. Porque podemos ir quizá a la celebración eucarística, pero podemos ir solamente por costumbre, vamos a llamarle, pero sin el afecto a Dios que se hace presente en la Sagrada Eucaristía. Simplemente por costumbre. Entonces, cuando yo voy, cuando usted va, cuando todos vamos a los sagrados misterios, tenemos que estar plenamente en atención, porque de esa manera es como Dios nos habla, como Dios nos transmite su palabra, y parte de ello llega a ser parte después de nuestra vida para ir aumentando nuestra gracia, para que no sea simplemente actual, transitoria, sino que sea habitual y santificante. Por otra parte, desde luego, ¿cómo sabemos si estamos en gracia? Por el testimonio de nuestra conciencia. Dios puso la conciencia en el ser humano
para saber distinguir el bien y el mal. Y entonces nosotros sabemos cuando hacemos el bien y cuando hacemos el mal. Esa conciencia es la voz de Dios que nos va diciendo cuando hacemos el mal, cuando hacemos el bien. Por eso cuando una persona hace el bien, se siente bien. Cuando una persona hace el mal, se siente el mal. Por ejemplo, si un ser humano está planeando un asesinato, en la noche sabe por dónde va a pasar su víctima, se esconde, no hay quien lo vea, todo lo tiene completamente planeado. Finalmente ejecuta el acto y asesina a esa persona. Nadie lo vio, pero su conciencia se lo dicta. Su conciencia le hace saber que está mal. Lo mismo cuando una persona hace el bien, cuando se hace el bien, aunque nadie me lo diga, aunque nadie me vea, yo me siento bien porque mi conciencia me lo dice. Esa conciencia nos la ha puesto Dios para saber precisamente el estado de gracia en que permanecemos. Si hago el mal, me siento mal, estoy mal. Si hago el bien, me siento bien y estoy bien. Entonces, la gracia es un don que Dios nos da para ir acrecentando nuestra santidad y poder tener la capacidad de entrar directamente al cielo. Ahora bien, ¿cuáles son los medios para poder alcanzar la gracia? Primero, los sacramentos, porque los sacramentos son signos sensibles que confieren la gracia. Signos sensibles porque los sentidos lo captan. Para que exista un sacramento se requieren 4 cosas. La persona, que es el sujeto que lo va a recibir, el ministro, que es el que lo va a administrar, la forma que se dice para que quede administrado el sacramento y la materia con que se administra el sacramento. Y los sacramentos son signos sensibles que los captan los sentidos y de esa manera ir propiamente acrecentando la gracia. En este caso, cuando ya se ha recibido el bautismo, la confirmación, es constantemente pedir la gracia a través de la confesión y de la Eucaristía, porque de esa manera nuestra gracia se va acrecentando constantemente. En otras palabras, mientras más contacto esté uno con la confesión y con la Eucaristía, Dios nos va dando esa gracia para que comience a ser de esa gracia actual a la gracia habitual o santificante. Otro medio para alcanzar la gracia es la oración y el rezo, desde luego. En este caso, el rezo del rosario y las oraciones que están escritas por la Iglesia, pero también la oración directa por parte de uno, es decir, un diálogo con Dios. Eso es la oración. Hablar como se habla con una persona con toda sinceridad, sin poner ninguna traba, sin poner ninguna piedra para yo poderme conectar con ese Dios que está vivo, con ese Dios que está dispuesto siempre a escucharme, con ese Dios que está dispuesto siempre a remediar los males que yo traigo, las quejas que yo le puedo dar. De esa manera, esa gracia se va acrecentando porque estoy en contacto con Dios a través de la oración. Muchas veces se llega a decir, es que yo no oro porque yo creo que Dios no me escucha. Le he pedido esto y no me escucha. En realidad, Dios siempre escucha. Decía San Agustín, si tú le pides algo a Dios y no te lo da, es porque no te conviene. Si te lo da de manera inmediata, es porque sabe que te urge. Si no te lo da, no te conviene. Y si te lo da de manera inmediata, te conviene. Y si te lo da más tarde, es porque Él sabe el momento perfecto en que tú lo necesitas. Dios siempre escucha. Dios siempre habla. Pero ese contacto con Dios, regularmente nosotros pensamos que vamos a escuchar a Dios con estos oídos físicos, que vamos a ver a Dios con estos ojos físicos. Y nos olvidamos del contexto espiritual. Tenemos una gran enseñanza en los santos porque ellos, literalmente, en ese tránsito, en ese trayecto para alcanzar la santidad, en ese esfuerzo de esa gracia actual a hacerla habitual, tuvieron grandes pruebas y lograron conectarse con ese Dios, no con estos oídos, no con estos ojos, sino en la parte espiritual. Y Dios
en su infinita misericordia y por regalo del don de la gracia, les concedió a muchos de ellos los dones sobrenaturales, incluso los éxtasis aquí en la tierra, las visiones, la presencia beatífica de Dios. Y esa parte es parte de un esfuerzo del ser humano a través de la oración. Pues tenemos casos de personas que entraban apenas en oración y entraban en éxtasis. Por ejemplo, Santa Teresa de Ávila, santa española del siglo XVI. Por ejemplo, San Martín de Porres, también del siglo XVI. Por ejemplo, San Francisco de Asís. Por ejemplo, San Felipe Neri. Y así podríamos enumerar infinidad de santos que a través de un esfuerzo constante, esa gracia, que era una gracia actual, se fue haciendo habitual y Dios le concedió dones sobrenaturales a través de la oración. Aunque no todos los santos han tenido dones sobrenaturales, sí han tenido ese contacto con ese Dios que está vivo a través de esa gracia que es la oración o que se alcanza con la oración. Otra manera, desde luego, de acrecentar la gracia o alcanzar la gracia es la Sagrada Eucaristía. Estar siempre atentos a las palabras, a las oraciones, en otras palabras, participar activamente, conscientemente, de lo que se está celebrando en la liturgia, tal como lo anuncia el Concilio Vaticano II. Ser conscientes de lo que celebramos, ser conscientes de lo que decimos, de lo que hacemos cuando celebramos los misterios. ¿Por qué es importante la gracia? Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si yo estoy pensando en mi salvación y pensando en Dios, ahí está mi tesoro. Si yo estoy pensando en las cosas terrenales, en las cosas banales, entonces estoy acumulando un tesoro aquí en la tierra. Pero es un tesoro que nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho que ese tesoro le entra polilla, que ese tesoro se queda aquí. Tenemos que acumular tesoros para el cielo. Y la manera de acumular tesoros para el cielo es a través de la gracia santificante. ¿Cómo se pierde la gracia santificante? Por el pecado mortal. Y se debilita sus efectos por el pecado venial. Con el pecado mortal, literalmente se pierde la gracia santificante. Si yo ya estaba en un estado de hábito de hacer el bien y de repente pierdo en una curva de mi vida, en una debilidad de mi vida por falta de oración, por no acudir a Dios y cometo un pecado mortal, en ese momento la gracia santificante se muere, se pierde. Para que exista un pecado mortal se necesitan 3 cosas: pleno conocimiento, pleno consentimiento y materia grave. Esos 3 requisitos hacen que sea un pecado mortal, porque yo consiento, a sabiendas que está mal, consiento, y la materia es grave. Por lo tanto, en ese momento se pierde la gracia santificante. Pero quizá la oración y la confesión y la Eucaristía, cuando yo estoy en contacto, ya no tan fácil puedo caer en un pecado mortal, pero es posible que cometa pecados veniales, sin duda alguna. Esos pecados veniales, aunque no matan directamente la gracia santificante, la debilitan y debilitan sus efectos por ese pecado venial. ¿Cómo se recobra la gracia santificante? Por la penitencia o por un acto de contrición que sea perfecto a través de la confesión. Entonces, si yo he perdido la gracia santificante por un pecado mortal, ¿cómo la recobro? Por una penitencia, por un acto de contrición, es decir, de un arrepentimiento perfecto que me lleve a la confesión de mis pecados. Y por eso los sacramentos, como decía anteriormente, la confesión y la Eucaristía van acrecentando constantemente la gracia para que se vuelva habitual. ¿Puede el hombre resistirse a la gracia? Dios toca al ser al hombre, pero éste puede resistirse constantemente y negarse. Dios es el más enamorado de su criatura.
que la hizo a imagen y su semejanza. En el libro del Génesis se lee en el primer capítulo que Dios le había dicho a esos dos primeros seres humanos que podían comer de todos los árboles que había en el paraíso, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieran de ese árbol, sin remedio, morirán. Comieron, y efectivamente murieron a la gracia, pero Dios en su infinita misericordia y en su amor dejó que siguieran existiendo. Físicamente, aunque espiritualmente ya estaban desnudos, estaban desconectados. Desnudos, es decir, estaban desunidos, estaban amarrados con Dios, con esa gracia, y al desamarrarse ese nudo, quedó un desnudo, se deshizo el nudo, quedaron desnudos, o en otras palabras, quedaron desunidos de Dios y perdieron la gracia. Entonces, el hombre puede resistirse a la gracia de Dios, puede resistirse, pero no le conviene, porque pierde el contacto con Dios, que es su Padre rico en misericordia, y se va acercando a algo fatal, a tener a Satanás por padre. La gracia que produce sus efectos se llama eficaz, y si no los produce, se llama suficiente. Eficaz porque esa gracia que yo dejo, que yo permito, se hace de manera eficaz. Y si yo recibo un sacramento, pero no he sido consciente de un arrepentimiento sincero, contrito, por lo menos se me hace suficiente. No porque falte la gracia de Dios, sino porque el hombre se rehúsa a esa cooperación. Podríamos pensar en una confesión mal hecha, quizá de no un arrepentimiento pleno y sincero. Por lo tanto, ahí la gracia no va a ser eficaz, aunque sí va a ser suficiente. Puedo yo ir a la Sagrada Liturgia de manera consciente y participar, pero también puedo ir por estar acostumbrado y cada domingo, y el efecto de la gracia no se pierde, aunque no va a ser eficaz, por lo menos va a ser suficiente. Ahora bien, ese estado de gracia, como dije, nos eleva de un estado natural a un estado sobrenatural, a un estado de un ser humano a un estado deiforme, a semejanza y imagen de Dios, casi como Dios, como dije. Luego entonces, con la gracia santificante, el hombre conserva su naturaleza, pero modifica su naturaleza, lo modifica a lo divino, es deiforme y semejante a Dios. Entonces, cuando se está en gracia, yo sigo siendo materia, pero mi alma se está modificando a un estado sobrenatural. De lo natural paso a lo sobrenatural. Entonces, la gracia nos va haciendo más hijos de Dios, nos va acrecentando la cercanía con Él. En otras palabras, la gracia nos santifica, nos hace santos. Y por ello es necesario constantemente perseverar, como ya aludí, a la oración, a los sacramentos, especialmente la confesión y la Eucaristía, a los rezos, a las obras de caridad, siempre, siempre por amor a Dios. Siempre. Todo acto que se hace para acrecentar la gracia tiene que ser por amor a Dios. Nunca pensando en un contexto de beneficencia como algo altruista a cambio de. No, tiene que ser siempre por amor. Y cuando las cosas se hacen por amor, entonces Dios observa a su criatura y le va acrecentando esa cercanía con Él. A tal grado podríamos pensar en un sentido coloquial que es su consentido, podríamos decirlo así. En realidad, Dios ama al ser humano y Dios permite que el ser humano pueda quedarse como está, pero Dios siempre interviene para que no se quede como está, sino que se vaya pareciendo más a su Hijo como realmente lo somos. Somos hijos adoptivos, se nos ha dicho en un contexto de doctrina, pero cuando analizamos el estado deiforme, el estado de gracia, somos hijos no solamente adoptivos, sino
sino hijos verdaderos de Dios, porque Dios nos concede la gloria, gloria que solamente Él merece y que no las comparte. Nos comparte el cielo, cielo donde está Él, y que nosotros somos capaces de entrar a ese lugar denominado cielo, que no es otra cosa más que un estado de felicidad plena, de la presencia real, infinita de Dios, para siempre, hasta multiplicarse a la eternidad, o en nuestro caso, en nuestra inmortalidad. Eso es el cielo, la presencia de Dios, que no se pierde nunca, con la ausencia de todo mal. Ahí no existe el mal, y solamente podemos llegar a ese lugar en un estado elevado de gracia. De lo contrario, no podemos pasar al cielo si tenemos algún pecado que pueda manchar nuestra alma. Para eso hay que purificarlo. Y por eso la gracia, para poder recuperarla, se requiere propiamente de un acto de contrición, de un acto de reparación y de un acto de penitencia. En otras palabras, podríamos decirlo que al cielo se entra por pureza o por reparación. La pureza de alma la perdemos con el pecado. Y cuando somos conscientes que somos niños y nos vamos haciendo adolescentes y después nos vamos siendo jóvenes y tenemos ya conciencia de lo que es mal, como dije, el Señor nos dicta a través de la conciencia entre lo que es lo bien y lo que es mal, en ese momento perdemos propiamente la pureza. Podríamos entonces decir que por la pureza ya no entramos. Tendríamos que entrar propiamente por reparación y penitencia. Pero Dios, que es infinitamente misericordioso, nos concede los años, las horas, los días, los minutos para poder santificarnos, puesto que nuestra vida está literalmente contada según el designio sapientísimo de Dios y perfectísimo de Dios y justísimo de Dios para poder santificarnos en el trayecto que Dios nos conceda de vida. Tal como dice la Escritura, nadie puede negar ni solamente un segundo a su vida, porque hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Así nuestra vida está contada en la misericordia infinita de Dios, en la justicia de Dios. Y por eso sabemos que la muerte no toma edades. Algunos mueren niños, algunos adolescentes, algunos jóvenes, algunos adultos y ancianos. Y tendríamos que pensar entonces que Dios es injusto porque a algunos les permitió vivir mucho tiempo y a otros menos tiempo. No. Dios es completamente perfectísimo y Él sabe el tiempo y el momento exacto de cada persona para poder santificarnos. De tal manera que los que en este momento están viendo este video, tendríamos que pensar que Dios ha sido rico en misericordia el permitir que estemos vivos, lo cual indica que tenemos aún tiempo para poder santificarnos. No sabemos si sean horas, no sabemos si sean días, no sabemos si sean años. Lo que sí podemos saber es que Dios es rico en misericordia y que si todavía estamos en esta tierra, es señal de que Dios sigue permitiendo que usted, que yo, que los que estamos, tenemos oportunidad de santificarnos. Que Dios les bendiga. Hasta aquí este video sobre la gracia. Cualquier otro comentario que podamos hacer sobre la gracia tendría que ser en referencia a la santidad, el cual será otro tema que después trataremos en el contexto de lo que es la ascética, la ciencia de la perfección cristiana o también denominada la ciencia de los santos. Dios les bendiga, que tengan un feliz día.